Hola, bienvenidos a Papel y Plan. Dicen que cada historia tiene una sombra, y la de hoy huele a tierra mojada, superstición, deseo y castigo. Acompáñame a viajar a Veracruz del siglo XIX, entre haciendas, pasiones prohibidas y los ecos de una maldición que aún parece resonar en las barrancas de Jalapa. Este capítulo no solo nos habla de Jacinta, una joven que quiso alcanzar el amor imposible de un hombre poderoso, sino también de las consecuencias de desafiar el destino. Quédate hasta el final, porque quiero saber qué opinas tú. ¿Crees que el amor puede justificarlo todo? ¿O que algunas promesas simplemente no deben cumplirse? Prepara tu café, enciende tu vela y vamos a repasar juntos el capítulo 7 de la cuarta libreta, Manga del Clavo, Veracruz, 1839. Jacinta trabajaba junto a su madre sirviendo en la casa del caudillo. Había corrido la voz en el rancho de que se necesitaba personal, y su madre, a pesar del rencor que guardaba, porque su esposo había muerto siguiéndolo en la batalla, aceptó el trabajo para no seguir pasando hambre. Mariana, otra trabajadora de la hacienda, le contó a Jacinta que el patrón y su mujer, doña Inés, tenían varios hijos: Guadalupe, María del Carmen, Manolito y Antonio, un recién nacido. Jacinta se enamoró al instante del caudillo, don Antonio López de Santa Anna. Tenía un porte y una elegancia singulares, incluso sin uniforme. Le atraía tanto su modo tan amable con los peones. Qué guapo es el patrón, y además muy amable, no parece un general, pensaba Jacinta. La hacienda Manga del Clavo tenía 12 lenguas de extensión. Sembraban caña, algodón y tabaco, pero su riqueza venía del ganado. Don Antonio no amaba realmente a su esposa. Lo que verdaderamente le importaban eran sus finísimos gallos de pelea. Tenía los ojos vivos y las manos ligeras. Ah, cómo le gustaba tener mujeres. Jacinta tenía 16 años y era feliz trabajando en la hacienda. Transcurrió un año completo, hasta que un día se quedó tarde en la caballeriza en una tarde de lluvia. No se dio cuenta que allí estaba el patrón, quien le sonrió como solo él sabía sonreír. «Ven acá», le dijo, y ella obedeció, cayendo juntos en la paja. Jacinta quería que el patrón la quisiera, que la tratara como una reina, que la vistiera con enaguas finas y rebozo de seda para ser digna de él. «Me ha de querer», decía. Mariana, la otra empleada, le recomendó ir a la choza de Josefa, una bruja de la región con fama. Jacinta entró con miedo, pero la anciana le dijo: «Si sales, no vuelves a entrar», y se quedó. Josefa le dijo que sabía que iba por el patrón, sin que Jacinta dijera una palabra. Lo supo porque leyó el maíz, y le dijo que podía ayudarle, pero que le iba a costar, y que no le garantizaba que durara, porque el patrón era un gallo fino, cuyo destino estaba lejos de su alcance. Jacinta le dijo que no tenía dinero, y le respondió que ya sabía, que le iba a pagar de otra forma, pero que cuidadito si la traicionaba. Pidió a Jacinta traer un cigarro ya fumado y otro nuevo del patrón. Con ese tabaco, la bruja mezcló unos polvos amarillos y entonó una letanía mientras realizaba su rito. Una le meterán a Antonio por el costado, para que no se aparte de mi lado; otra por el cerebro, para que de mí tenga duelo; otra por el corazón, para que no se aparte de mi amor. Al terminar, una tormenta inusitada azotó la hacienda, y Jacinta se estremeció, preguntándose si estaba obrando bien. Pasaron 2 semanas, y una tarde, cuando don Antonio había despedido a su amigo José María Tornel, invitó a Jacinta a su estudio y la sentó en sus piernas. Estaban en intimidad, cuando doña Inés interrumpió en el despacho. «¡Maldita mulata!», gritó. «¡Lárgate de aquí y no vuelvas!». La sacó desnuda de la casa grande para que todos vieran lo que era, según sus palabras. De regreso al jacal, la madre de Jacinta la reprendió, hasta que un hombre llegó a trasladarlas a una casa de adobe con parcela y corral, por disposición del patrón. La madre pidió a Jacinta que ya se calmara, que era suficiente, pero Jacinta quería más, no se conformaba con eso.
Don Antonio se fue a pelear a la ciudad y Jacinta quedó embarazada. Su madre le recordó que el general era un hombre casado y que no dejaría a su esposa por ella. Desesperada, Jacinta regresó a Josefa para exigirle que trajera de regreso al general y que matara a doña Inés. Josefa realizó un ritual. En una jícara con agua clavó un puñal de extraño mango en el centro, hasta que el agua se tornó sangre. Jacinta preguntó el significado y la bruja respondió: «Tu deseo se cumplirá, pero desearás no haberlo pedido. Te cobraré con lo que llevas dentro». Le pidió como pago la hija que Jacinta esperaba, y ella sonrió ante la idea del cumplimiento. A partir de ese día doña Inés halló cada mañana un montoncito de tierra y sal en el umbral de su alcoba. Aunque se tomaran precauciones, aparecía día tras día. Poco tiempo después se anunció un accidente. La patrona estaba viva pero muy lastimada, y en la hacienda las miradas hacia Jacinta cambiaron. Todos le tenían miedo y recelo. Semanas después nació la niña. Al concluir la cuarentena, Jacinta entregó a la criatura a la hechicera. No le dolió la separación. Realmente no quería cuidar una chiquilla. Y además le llevó una cabra negra que la bruja le pidió. En cuanto regresó a la casa, su madre le gritó: «¿Qué cosa estás haciendo, muchacha del demonio?», mientras la tundía a golpes, diciéndole que doña Inés estaba muy enferma en Puebla, de la enfermedad de pata de cabra. Cuando la mujer se dio cuenta que faltaba la bebé, la maldijo. «Maldita y 1000 veces maldita. ¿Cómo fui a parir una perra como tú?», le dijo, mientras lloraba y le lanzaba puñetazos a su hija. Tomó sus pocas pertenencias y se fue de la casa, diciéndole a Jacinta que a partir de ese momento ella ya no tenía hija y que el cielo se apiadara de ella. Dolida por el abandono, Jacinta fue recluida en desprecio por la hacienda. Con el tiempo, Santa Ana la trasladó a su nueva propiedad, el Encero, como ama de llaves. Volvía de cuando en cuando a sus brazos. Nunca fue más dichosa. Cuando él llegó a la presidencia, Jacinta rogaba que la llevara a la gran ciudad, pero él se negó. Pensó que aunque hermosa, desentonaría por completo en la vida urbana. Más tarde llegó el mensajero con la noticia de que doña Inés había muerto. El corazón de Jacinta dio un vuelco. Por fin sería la esposa de don Antonio, por fin. Pero entonces empezó a ver a doña Inés en los espejos, y juró verla flotando en el estanque de los cisnes, entre la neblina. Dejó de poder conciliar el sueño. Un mes después, el emisario le comunicó que el patrón ordenaba que dejara la hacienda y regresara a su casa. Jacinta obedeció, convencida de que en cualquier momento él vendría por ella. La sorpresa fue terrible. Se enteró de que don Antonio se había casado con una joven de 15 años, Dolores Tosta, y que la había llevado a vivir al Encero. Jacinta cayó desmayada. Los peones la dejaron tirada y nadie la auxilió. Todos la despreciaban. Cuando despertó al otro día se dio cuenta que alguien había abusado de ella. Sus ropas estaban rasgadas y sus enaguas levantadas. Y así se fue caminando a la choza de Josefa. «Te dije que no me volvieras a buscar», le recriminó la bruja. «No me cumpliste», respondió Jacinta. «Mataste a la mujer, tuviste al hombre, gobernaste una hacienda. Te cumplí con creces», le recriminó Josefa. «Pero se casó con otra, por favor cúmpleme, quiero al patrón para mí». «Ese hombre no es para ti, de una vez entiende». «Entonces haz que sufra, que no sea feliz, que su gloria se acabe. Quiero verlo humillado. Te daré cualquier cosa», imploró Jacinta. «Quiero tu alma», le contestó la bruja. «Tenla», respondió. Nuevamente Josefa realizó un ritual en una jícara con agua, clavando el extraño puñal, y mientras pronunciaban el conjuro iban apareciendo imágenes. Santa Ana rodeado de fuego y sangre, cizaña. Santa Ana abandonado por sus amigos, maraña. Las tropas de Santa Ana levantándose en su contra, guerra. El pueblo arrastrado por el lodo, la pierna mutilada del caudillo, cizaña. Santa Ana titiritando de frío en las montañas, guerra. Santa Ana desfalleciendo en prisión, maraña. Santa Ana en exilio en La Habana, guerra. Jacinta contempló esas imágenes y huyó aterrada, con los gritos de Inés y el llanto de su hija resonando en los oídos.
Corrió hasta que le sangraron los pies y las manos, y sigue corriendo hoy en día. Dicen que su grito todavía se escucha a medianoche en las barrancas cercanas a Jalapa. Yo no creo que Jacinta estuviera realmente enamorada. Creo que estaba obsesionada, y fue esa obsesión la que la llevó a perderlo todo. A su madre, a sus amigos, a su hija y al hombre por el que lo arriesgó todo. Nunca, nunca un hombre casado dejará a su familia por una aventura. Es una realidad que a veces cuesta aceptar, pero que siempre termina saliendo a la luz. En este capítulo también vemos un cambio interesante. En historias anteriores, las brujas eran figuras sabias, protectoras, que nos dejaban un buen sabor de boca. Pero aquí Josefa representa el otro lado de la moneda. Una mujer poderosa, sí, pero también temible, capaz de destruir a un hombre, de matar a una mujer y de robarle el alma a una joven. Y me pregunto, ¿Jacinta fue víctima de la bruja o simplemente se buscó su destino? A mí sinceramente no me provoca ninguna compasión. Me molesta su obsesión, su ceguera y siento que recibió lo que sembró. Pero quiero saber qué piensas tú. ¿Te dio lástima Jacinta o crees como yo que tuvo el final que merecía? Muchas gracias por acompañarme en este capítulo. Adiós.